Esta es la historia de un viejo ferrocarril que se construyó a comienzos del siglo XX entre Navarra y Euskadi para transportar mineral. Desapareció bajo las aguas de los fuertes aguaceros norteños y renació de nuevo como vía verde, para el uso y disfrute del camino en el que un día estuvieron sus traviesas. El ferrocarril original se construyó con el objetivo de transportar el mineral de las minas de Biscoch, próximas al lugar denominado Plaza Ola, hasta Andoain. Allí transbordaba al ferrocarril del norte con destino a pasajes. El tren permitía también el transporte de viajeros y mercancía variada, lo que daba servicio a los caseríos, trabajadores del valle, de las centrales hidroeléctricas, mineros, carboneros. Se construyó una línea de 21 kilómetros de largo y 1 metro de ancho. En abril de 1905 se inauguró el ferrocarril, para el que se habían adquirido 3 locomotoras de vapor de la Casa Kraus. Posteriormente se les sumarían 7 de la Casa Kraus y Maffei. Años más tarde se planteó un ferrocarril que uniese Pamplona con Pasajes y se aprovechó la línea Plaza Ola-Andoain, alargando la vía casi 56 kilómetros desde Pamplona a Plaza Ola y 8 más desde Andoain a Lasarte, donde empalmaría con los ferrocarriles vascongados para llegar a San Sebastián, dando un giro interesante en cuanto al transporte de pasajeros. Desde San Sebastián, la mercancía seguiría hasta el puerto de Pasajes. Quedaban así unidos los 3 tramos, conformando un único ferrocarril que recorrería 84 kilómetros entre Pamplona y Lasarte. La inauguración del nuevo trazado fue el 19 de enero de 1914 en la estación de Uici, donde se encontraron los trenes procedentes de Pamplona y San Sebastián, que habían llevado hasta allí a las autoridades e invitados para la celebración. El Plaza Ola realizaba 3 viajes diarios en cada sentido y el trayecto en primera clase tenía un precio de 18,75 pesetas, lo que hoy serían 11 céntimos de euro. La duración de un viaje era de entre 3 horas y media y 4 horas. El autobús de San Sebastián a Pamplona tardaba 3 horas en hacer el recorrido y era más barato. Comenzó a ser una competencia directa en cuanto a tiempo y precio en el transporte de pasajeros. El transporte por carretera también comenzó a ser más rentable para la transferencia de mercancías. Durante la Guerra Civil y la posguerra, el tren también fue escenario del conocido extraperlo. Otro de los usos del Plaza Ola fue el transporte ocasional de madera de los montes del Valle de Leizarán, agotados y despoblados por las guerras del siglo XX. Finalmente, las precipitaciones caídas en octubre de 1953 fueron la gota que colmó el vaso. Provocaron unas inundaciones desastrosas. Muchos puentes, terraplenes y muros de contención quedaron demasiado dañados como para que el tren pudiese seguir circulando. La compañía no escatimó esfuerzos para la modernización del ferrocarril y la reparación de los destrozos, pero no obtuvo resultados. Y en 1958 el servicio quedó finalmente paralizado. «32 años más tarde se planteó la recuperación del trazado del Plaza Ola, con el objetivo de ofrecer a la población un recurso para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. Una nueva vía verde rodeada de un entorno excepcional y ofreciendo actividades que, si bien nada tienen ya que ver con la minería, todavía llevan a descubrir grandes tesoros».